Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora de conversación económica, financiera sobre los hechos más importantes de estas materias a nivel nacional e internacional. Entramos inmediatamente en materia. Tenemos ya en contacto en líneas al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, bienvenido acá en las 24 horas a Mirada Económica. ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Ministro, a ver, en algunos días más, el próximo 1 de septiembre, se va a comenzar a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados un cuarto retiro de los fondos previsionales. ¿Usted qué espera como ministro de Hacienda? ¿Por lo menos confía en alinear a su sector de acuerdo a las pretensiones del gobierno para que este cuarto retiro no avance? Sí, Andrés, mira, voy a ir al tiro a tu pregunta, pero si me permites, quisiera partir con lo siguiente. Mira, estamos viendo un escenario, ¿no es cierto?, donde de alguna forma la economía está recuperándose, también estamos recuperando empleos, pero también lo que ha sido muy importante es que el proceso de vacunación está funcionando y hoy día hemos visto que la región metropolitana pasó a fase 4. Desde ese punto de vista estamos de alguna forma empezando a recuperar nuestras vidas, algo más de normalidad, ¿no es cierto? Y eso nos da mucha esperanza hacia el futuro. Y creo que también es un mensaje que hay que recalcarle de alguna forma a los chilenos, porque todos hemos puesto nuestra parte para llegar a este momento, ¿no es cierto? Nos hemos cuidado, hemos pasado por momentos complicados, pero a Dios gracias hoy día estamos viendo buenos resultados y eso yo creo que es algo que como país tendríamos que estar contentos, sobre todo cuando nos comparamos con otros países latinoamericanos, europeos, que están con una situación muy distinta. Usted ve puntualmente, perdón, ministro, yo se lo preguntaba antes, usted ve puntualmente que en su sector, por lo menos en el oficialismo, se ordenen los votos para las pretensiones, digo yo, de la moneda respecto a lo que sucedió también con el tercer retiro, que fue un duro golpe político. Efectivamente lo fue, pero también yo creo que las condiciones han cambiado y son muy distintas a lo que ocurría hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Primero que nada, las ayudas sociales están completamente desplegadas, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, ¿no es cierto?, porque era uno de los argumentos que muchas veces se entregaba para justificar un retiro. De hecho, tenemos muchos parlamentarios que justamente indicaban que en la medida que estuvieran las ayudas disponibles no iba a ser necesario un retiro y esperamos que obviamente se cumpla esa palabra. Pero más allá de eso también hay que ser cuidadoso con este tipo de política y hay que ser cuidadoso porque efectivamente desde un punto de vista macro, esto es muy distinto hoy día a lo que fueron el primero y segundo retiro, en el sentido que esto va a significar un flujo de recursos muy grande del mercado financiero que no estamos seguros que se pueda completamente absorber, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del mercado financiero, y eso puede significar una alza de tasas importante, eso puede significar alza en tasa hipotecaria, alza en tasas comerciales para las personas, y eso obviamente va a impactar. Desde ese punto de vista, yo lo que sí he visto, porque sí hemos estado conversando con muchos parlamentarios, particularmente en nuestro sector, es que efectivamente se percibe un ambiente distinto. Y se percibe este ambiente distinto porque, tal como decíamos, tenemos las ayudas desplegadas, pero también porque se entiende que las condiciones macroeconómicas son muy distintas, porque la economía se está recuperando y porque estamos empezando a tomar normalidad. Y desde ese punto de vista, hay que ser muy cuidadosos con estas políticas porque hay que recordar que uno de los pilares que hemos tenido, ¿no es cierto?, para el crecimiento económico de mediano plazo y por lo tanto el desarrollo de nuestro país en los últimos 30 o 40 años ha sido el ahorro. Y parte importante de ese ahorro está justamente en estos fondos previsionales. Ministro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado es que efectivamente si se ataca el mercado financiero y efectivamente el ahorro, ¿no es cierto?, eso va a tener consecuencias también en el mediano plazo en nuestras tasas de inversión, en la capacidad de crecimiento y sobre todo en la capacidad de crear empleo. Pero a diferencia del primer, segundo y tercer retiro, ministro, aquí se da la coyuntura que va a calzar justo con un periodo de elecciones parlamentarias. Eso, sin duda, va a jugar en contra. Me imagino que eso lo tienen dentro de la estrategia del Ministerio de Hacienda, del gobierno, que a diferencia, claro, la situación económica es muy distinta y los números que uno revise, eso lo avala. Pero aquí vamos a estar en medio de elecciones parlamentarias. ¿Cuánto eso influye en la estrategia desde el Ministerio de Hacienda? Sí, vamos a estar en medio de elecciones parlamentarias, efectivamente, y elecciones presidenciales, pero aquí lo que tiene que primar al final del día es la responsabilidad que tenemos que tener todos con los chilenos.
y con las pensiones de los chilenos, y por eso que si hoy día tenemos, entre otras cosas, todas las ayudas sociales disponibles desde el Estado, la verdad que es el momento también para pensar en qué es lo que va a pasar con las pensiones hacia adelante. Y desde ese punto de vista, eso es lo que hemos estado conversando con muchos parlamentarios, vemos que efectivamente es un mensaje que preocupa y que por lo tanto esperamos, ¿no es cierto?, que efectivamente esto finalmente lleve a que este tipo de iniciativas no sigan avanzando, porque hoy día, cuando tenemos completamente desplegadas las ayudas sociales y con pagos hasta diciembre, nosotros esperamos que eso dé la suficiente tranquilidad, ¿no es cierto?, a los chilenos para que no sea necesario este tipo de políticas que al final lo único que hacen es descapitalizar a los mismos chilenos, porque esto es simplemente sacar sus fondos que van a ser para las pensiones el día de mañana. Estas son la plata de los chilenos y nosotros lo que queremos es que ojalá ellos los mantengan como justamente sus dineros, y lo que tenga que ver con ayudas sociales en este momento venga desde los recursos del Estado. Ministro, claramente el gobierno va a ir paso a paso, pero está dentro de este cronograma de la moneda recurrir al TC en caso de que esto avance. Si nos ponemos en ese escenario, que el cuarto retiro avance y sea como el tercero, y lo que sucedió en el tercero cuando el gobierno recurre al TC, ¿va a ir nuevamente o está dentro de la cronología, dentro de los postulados del gobierno recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional? Mira, nosotros como gobierno tenemos distintas facultades y obviamente no vamos a renunciar a ninguna. Ya. Pero antes de eso creo que es mucho más importante el hecho que efectivamente estamos dialogando y hemos tratado también de escuchar a los parlamentarios. Si de alguna forma también escuchamos muchas veces que los retiros eran necesarios cuando las ayudas no estaban disponibles. Hoy día están completamente disponibles para 17 millones de chilenos y pagándose hasta el mes de diciembre. Entonces es un escenario completamente distinto, con la economía además recuperándose y creándose empleos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que sí tenemos que hacer es dialogar, ¿no es cierto?, con los distintos parlamentarios y tratar, ¿no es cierto?, de que efectivamente lleguemos a la conclusión de que el escenario es completamente distinto. Eso es lo que esperamos. Sí, ministro, hace un par de semanas, y lo conversamos aquí en este mismo programa con el economista Joseph Ramos, el mismo día que publicó esta carta en el Mercurio, él decía una pregunta incómoda y apuntaba justamente al tema de las ayudas fiscales, al tema del cuarto retiro, a cuánto está afectando a la economía, a la inflación, y que debiese apuntarse al millón de desempleados y al millón de personas que ha visto caer sus ingresos. Aquí definitivamente la presión política fue más que cualquier argumento técnico, ¿cree usted? Mire, yo creo que también hay que darse cuenta que efectivamente todavía venimos saliendo de la pandemia, estamos dando por lo tanto el último impulso, esperamos, ¿no es cierto?, que sea el último impulso para poder salir de la pandemia, y en ese sentido también es un impulso que ayuda a la economía a recuperarse y llegar a donde debería haber estado, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Además, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que efectivamente tenemos instrumentos que nos permiten ir mirando la situación de los chilenos, pero el instrumento todavía tiene ciertas cosas, como por ejemplo no saber exactamente cuáles son los ingresos de los trabajadores informales y cuenta propia, que también nos lleva a pensar que tal vez no era el momento efectivamente de empezar, ¿no es cierto?, de inmediatamente hacer la focalización. Ahora, eso no quita, y eso es lo que hemos hecho hoy día, que hemos recibido un informe de una comisión de empleo que nos trajo buenas conclusiones para impulsar el empleo. También aprovechamos para anunciar de que le pedimos a la Comisión Nacional de Productividad que justamente analice todo el tema de la focalización y las estrategias de focalización que tenemos que implementar hacia adelante. Y nuevamente lo que hemos hecho es que creemos que aquí se necesitan elementos técnicos y por eso que es parte de los temas que le estamos solicitando a esta comisión. Una vez que tengamos este informe de la Comisión Nacional de Productividad, efectivamente vamos a empezar a poder nuevamente a pensar la... Sí, se le ha puesto plazo porque a lo del empleo se le puso 2 meses de plazo, ministro. Y aquí lo que se quiere ver es el impacto de la pandemia real en los hogares, no solamente la pandemia, de las ayudas fiscales, de los retiros, para saber dónde ir, cómo ir, cuándo ir. Efectivamente, y también que nos propongan estrategias de focalización. Nosotros en ese sentido como gobierno entendemos que siempre vamos a dar distintas opiniones, incluso críticas, y nosotros desde ese punto de vista queremos ser lo suficientemente humildes como a poder escuchar, ¿no es cierto?, distintos puntos de vista. Y en ese sentido la Comisión Nacional de Productividad nos va a entregar desde un punto de vista bien técnico estrategias de focalización. Y eso esperamos poder
avanzar, ¿no es cierto?, a partir de ella. Le hemos pedido que ojalá el informe sea en un plazo máximo de 6 semanas para justamente ir delineando esto hacia adelante. O sea, de aquí a finales por lo menos finales uno va calculando principios de octubre y ya tener un panorama claro para aportar, porque uno también va viendo que, por ejemplo, el IFE, de acuerdo a lo estipulado por el decreto emanado por el gobierno, debiese llegar hasta noviembre. Es decir, de ahí en más uno debiese pensar, ministro, que se va a focalizar definitivamente. Se ve difícil que este IFE universal, como lo conocemos hasta ahora, después de noviembre, y con este documento de la Comisión Nacional de Productividad, vaya a continuar. Es que lo que hay que reconocer, y en ese sentido, Andrés, creo que tal vez incluso puede ser algo obvio, pero creo que hay que reconocerlo. La situación que nosotros tuvimos este año es una situación completamente inusual, ¿no es cierto?, en términos sanitarios, en términos políticos y en términos económicos. Fue una situación muy dura y necesitábamos instrumentos que fueran adecuados para esa situación tan dura. Pero en la medida que vamos retomando nuestra normalidad, efectivamente, seguramente se necesitan otro tipo de instrumentos que se enfoquen en aquellos que más lo están necesitando. Pero para tener ese tipo de estrategias, ¿no es cierto?, obviamente lo que necesitamos también es escuchar un punto de vista un poco más técnico, y eso es lo que hemos tratado de hacer. Y por lo tanto, si tenemos un informe de ese tipo a mediados de octubre, nos da el tiempo suficiente para ir delineando cómo hacer la estrategia hacia adelante, en el entendido que efectivamente aquí está, por un lado, el IFE universal, pero también tenemos otros instrumentos como el IFE laboral, que está empezando a funcionar bastante bien y que tal vez puede ser el heredero natural de toda la parte más de protección social. Pero la verdad que queremos escuchar justamente opiniones al respecto para poder tomar la mejor determinación hacia adelante. Ministro, hoy día conocimos también las cifras del comercio respecto al mes de julio, más un crecimiento superior al 100%. Claro, la base de comparación es bien pobre, el año pasado se había desplomado en julio del año pasado. ¿Está sobrecalentada la economía chilena? Mira, yo creo que podemos mirar el debate desde distintos puntos de vista. Uno, por ejemplo, sería mirar qué es lo que está pasando con la tasa de inflación. Y efectivamente uno está mirando que la tasa de inflación ha tendido a acelerarse un poco, pero no hay que perder de vista lo siguiente. Esto está ocurriendo en todas partes del mundo. De hecho, hay muchos países, ¿no es cierto?, cuyas tasas de inflación están bastante por sobre la chilena, y mucho de esto también tiene que ver con que hay disrupciones de oferta, ¿no es cierto?, que han llevado a ciertas presiones de costo. Eso es lo primero. Pero creo que más allá de eso, incluso cuando uno mira las proyecciones que tienen los distintos agentes de mercado hacia adelante, la verdad se observa que hacia finales de año tenemos algo más de inflación, bordeando el 4%, ¿no es cierto?, un poquito más incluso, pero ya a mitad del próximo año se espera que de alguna forma volvamos a converger al rango meta del Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sí estamos viendo también son ciertos elementos de shocks internacionales que obviamente nos están llevando a esto. Lo que sí, efectivamente, nosotros estamos tratando de salir rápido de esta crisis, y al salir rápido de esta crisis significa también estamos teniendo algo más de consumo, demanda interna, ¿no es cierto?, que viene muy impulsado también desde el sector público y que efectivamente va a tener que ir retirándose paulatinamente a medida que vamos saliendo de esta crisis. ¿Cuál es el peligro para la gente que nos está viendo y explicarle, ministro, usted, obviamente, ministro de Hacienda, al jefe de la billetera fiscal, cuál es el peligro de una economía sobrecalentada en términos de crédito, en términos de precio, en términos de acceso a diferentes bienes? ¿Qué significa una economía recalentada? Que se consuma mucho, que la economía tenga un sobreconsumo. Porque la gente puede decir eso es fantástico, pero a la larga quizás no es tan bueno. Claro, Andrés, y aquí yo quisiera contextualizar nuevamente el tema del cuarto retiro. Porque la verdad nosotros extendimos el IFE, y la extensión del IFE en términos netos hasta final de año son cerca de 3.000 millones de dólares, 3.000. Cuando estamos hablando del cuarto retiro ya estamos hablando de montos que pueden fluctuar entre 15.000 y 20.000. Entonces estamos hablando prácticamente de 6 o 7 veces lo que es la extensión del IFE. Eso significa que efectivamente esto puede llevar a un patrón de consumo demasiado rápido, y por lo tanto eso va a tener un efecto en varias cosas. Entre otras, por ejemplo, cuando el patrón de consumo es demasiado rápido, yo creo que esto también efectivamente puede estar impulsado por este eventual cuarto retiro. Eso va a significar que el Banco Central va a tener que subir más rápido tasas de interés, ¿no es cierto? Y eso va a significar que, por lo tanto, las tarjetas de crédito nos van a salir más caras, seguramente los créditos hipotecarios también en ese contexto. Además, podemos ver algo de mayores precios, ¿no es cierto?, algo más de inflación. Y todo eso también repercute en el bolsillo de los chilenos. Estamos viendo la UEF el 9 de septiembre llegar a 30.000 pesos, por ejemplo.
Exactamente, hay muchos precios que están indexados. Indexados significa que a medida que sube la UEF, que por la inflación pueden subir esos precios, y eso significa que vamos a tener impactos, por ejemplo, en arriendo, en muchas cuotas que están fijas, ¿no es cierto?, en UEF, muchas veces incluso los colegios, muchas veces temas de salud. Todo ese tipo de cosas se puede obviamente ver incrementado, y por eso que nosotros lo que tratamos de decir es que ocupemos las ayudas sociales en este momento del Estado, que son montos importantes, que están llegando a 17 millones de chilenos, y desde ese punto de vista, lo que son los temas de pensiones y por lo tanto las cuentas individuales de las personas, los dejemos para sus pensiones. Este es el momento de ocupar más intensamente el otro mecanismo de ayudas sociales, tal como nos dijeron muchos parlamentarios hace un tiempo atrás. Ministro, usted fue director de presupuesto, el próximo 30 de septiembre debiese presentar el presupuesto 2022, y justamente lo que estamos conversando va a repercutir en lo que usted va a presentar como ministro de Hacienda ante el Parlamento. Y ya se está hablando de una reducción histórica del gasto fiscal, cercana a los 20.000 millones de dólares, cercano al 24% más o menos del gasto del Estado. A ver, en esta contingencia, ¿qué va a significar ese recorte? ¿Es más o menos de ese tono el recorte? Porque desde el Parlamento obviamente dicen, claro, y si pasa y si la pandemia recrudece, ¿va a ser un presupuesto flexible en el caso que se necesite? ¿Va a haber más ayuda? Bueno, mira, todavía tenemos prácticamente un mes para poder ingresar con el presupuesto. Nosotros lo estamos estudiando, estamos tratando de tomar las mejores decisiones. Sí hay que decir algo. Lo primero que hay que decir es que seguramente respecto al presupuesto pasado, el presupuesto va a estar creciendo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente todos los años el presupuesto crece y seguramente este año también lo va a hacer. En ese sentido no es un año anormal, es un año que se mantiene dentro de la línea histórica que hemos visto. Lo que sí ha ocurrido este año es que como hemos tenido una pandemia tan grande, ¿no es cierto?, hemos tenido que impulsar programas que han sido transitorios. Dentro de eso efectivamente ha estado el IFE, ¿no es cierto?, pero también ha estado los bonos clase media, también ha estado los bonos las pymes, ¿no es cierto?, que son programas que empezaron en un momento y tienen fecha de término, ¿ya? Entonces parte, ¿no es cierto?, efectivamente de lo que vamos a ver de algo de disminución de gasto, tiene que ver con que esos programas que eran transitorios, por definición, obviamente tienden a desaparecer en la medida que la pandemia desaparezca. Pero más allá de ese tema, ¿no es cierto?, estos temas transitorios, sí, lo que vamos a seguir viendo es que el presupuesto normal, ¿no es cierto?, va a seguir creciendo seguramente alguna tasa que obviamente en su momento va a anunciar el presidente de la República. Ministro, en ese sentido, sí, no es un año normal. Ya. Ministro, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica a las 24 horas, y a la vuelta quiero que conversemos de empleo, sobre también los datos que le entregó la Comisión para la Recuperación del Empleo durante esta jornada de día jueves. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato aquí en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Estamos en Mirada Económica, que a las 24 horas estamos conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Lo decíamos antes de ir a la pausa, ministro. Hoy día usted recibió este documento de la Comisión para la Recuperación del Empleo. Vimos en la última medición de la Católica que entregó David Bravo una recuperación en un mes de casi 462.000 empleos y fracción. Esa debe ser la tónica, por ejemplo, que va a mostrar el INE en la medición que va a entregar en algunos días más. Ya estamos viendo una recuperación, ojalá sostenida y definitiva en el empleo. Sí, mira, Andrés, a ver, varias cosas. Lo primero, con respecto a la medición del INE, sí esperamos que tengamos un buen dato, pero obviamente no va a ser del mismo tenor que lo que mostró la encuesta de la Universidad Católica, porque recordemos que el INE mide promedios móviles, mientras que la encuesta de la Católica mide exactamente lo que ocurre en la última semana del mes. Entonces, desde ese punto de vista, como el INE es más bien un promedio móvil, seguramente no vamos a ver movimientos tan grandes como lo que mostró la Universidad Católica. Sin perjuicio de eso, lo que sí creemos es que parte de lo que mostró la encuesta de la Universidad Católica tiene que ver con recuperar la movilidad, ¿no es cierto?, y eso permite ir también recuperando de alguna forma la economía y los empleos. Creo que eso es una buena noticia. Y como partimos hoy día, yo lo que te decía es que efectivamente una de las cosas que está ocurriendo es que, por ejemplo, la región metropolitana pasó a fase 4. Yo creo que eso también va en el sentido de tener más movilidad y por lo tanto también esperamos que continúe la recuperación del empleo. Sin perjuicio de eso, sí creemos que hay que hacer esfuerzos por ir recuperando lo más rápido posible los empleos, ¿no es cierto?
Primero que nada, porque necesitamos que el crecimiento que estamos teniendo llegue a todos los chilenos. Y no puede ser que algunos chilenos se nos estén quedando atrás, ¿no es cierto?, y no recuperen su empleo. Lo segundo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y para eso yo creo que hemos llamado a este grupo de trabajo que nos ha entregado sus propuestas. Y lo primero que quisiera recordarles es que una de las propuestas de ellos, que nos entregaron un informe preliminar hace 2 semanas atrás, correspondió justamente al anuncio del IFE laboral. Entonces también lo que queríamos decir en ese sentido es que creemos que también es importante ir escuchando también distintas voces técnicas, esta es una de ellas, y estamos tratando de implementar las distintas medidas que nos permitan ir recuperando el empleo. El IFE laboral debería ser también un muy buen mecanismo. De hecho, a la fecha llevamos cerca de 130.000 postulaciones, porque al final del día lo que hace es que el IFE laboral complementa con montos importantes, ¿no es cierto?, los salarios para los nuevos empleos. O sea, una persona que estaba desempleada y encuentra un empleo, no sé, de 400.000 pesos, ¿no es cierto?, a esa persona, si es una mujer, puede llegar a tener un adicional desde el fisco de 240.000 pesos. Sí, justamente respecto a esto, ¿ha funcionado mejor, perdón, ministro, ha funcionado mejor este subsidio a la demanda que a la oferta, el subsidio que va directo al trabajador que al empleador? ¿Ha funcionado mejor que el plan presentado en septiembre del año pasado, que fue el subsidio al empleador? Claro, mire, son dos enfoques, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que nos pareció en este caso de escuchar a muchos chilenos es que también, obviamente, a ellos les interesaba que ojalá los aportes fueran directos a sus cuentas, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos pareció que desde ese punto de vista puede ser más atractivo para ellos y hacer más rápido que les llegara también directamente estos aportes, y por eso creemos que, y ahí lo interesante, como le decían, 130.000 postulaciones en muy pocos días. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros esperamos que este sea un muy buen mecanismo y que incentive, ¿no es cierto?, que incentive a la creación de empleo y que, bueno, esas típicas voces que nos dicen la gente no quiere ir a trabajar, bueno, la verdad que cuando uno está mirando lo que está ocurriendo, que se recupera el empleo y que el IFE laboral está empezando a ingresar, ¿no es cierto?, con mucha fuerza a los chilenos, nos da la impresión que los chilenos lo que quieren hacer es recobrar sus vidas, y eso incluye recobrar nuestra economía y sus salarios. Y lo otro que quería decirle, Andrés, es que en este informe también vienen otras medidas, algunas administrativas y otras que tienen que ver más con proyectos de ley, que también vamos a estar mirando con mucho cuidado para tratar de impulsarlas y recuperar lo antes posible los empleos de chilenos. Aquí la urgencia y la emergencia es la recuperación de los empleos. Ministro Cerda, por último, se nos va el tiempo, imposible preguntarle por una polémica que está hace mucho, no es polémica, pero una conversación que está hace mucho tiempo, lo conversamos en el primer bloque, la unidad de fomento, que va a llegar a los 30.000 pesos. Uno recuerda, usted se acuerda, no sé, candidaturas presidenciales del 89, cuando Francisco Javier Erazo dijo, voy a eliminar en 5 minutos la UEF. La UEF en 30 lucas. Muchos dicen, ¿por qué no se elimina la UEF? ¿Cuál es su posición? ¿A usted le hace sentido la UEF? ¿De qué sirve la UEF? Mucha gente dice, ¿para qué está esto? Solamente repercute en mayores gastos. ¿Cómo lo ve usted? Esa polémica que no es nueva. Claro, es que sí, no es nueva y se entiende, y claro, obviamente para los chilenos es un tema muy relevante. Y es muy relevante porque muchos de los gastos que tienen los chilenos están de alguna forma indexados a la UEF. Como hablamos, hay gastos, por ejemplo, créditos comerciales, créditos hipotecarios que muchas veces están en UEF. También, bueno, hay gastos en arriendo, hay muchísimos gastos y lo entendemos. Yo creo que lo importante, más que eliminar la UEF, es justamente mantener controlada la inflación. En la medida que la inflación esté controlada, bueno, la UEF debería subir poco y por lo tanto afectar poco los bolsillos de los chilenos. Y de ahí nuestra preocupación también, justamente, disculpe que vuelva al tema, de lo que pasa con el cuarto retiro, porque efectivamente, como le decía, nosotros ya estamos teniendo un impulso importante desde el punto de vista fiscal para recuperar nuestra economía, pero nos da la impresión que cosas adicionales, como en este caso el retiro, puede afectar, ¿no es cierto?, la economía y puede afectar llevando a tasas de inflación más altas. Entre otras cosas, también créditos más caros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por eso desde ese punto de vista, fíjese que, y aquí disculpe que me extienda un poco, pero el cuarto retiro sobre todo, a los que no va, es a los más vulnerables, porque a los más vulnerables ya no les queda plata en sus cuentas individuales, ¿no es cierto? Pero sí, el cuarto retiro puede afectar a los más vulnerables, porque puede terminar subiendo los precios, puede terminar subiendo los créditos, etc. Y desde ese punto de vista, hoy día es una política bastante regresiva. Y por eso que también nos preocupa tanto, porque efectivamente los más vulnerables fueron los más afectados durante la pandemia.
Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, le agradecemos este espacio, casi media hora de conversación con Mirada Económica, Canal 24 Horas, temas tan relevantes como los retiros previsionales, temas de inflación, el tema del bolsillo, la UEF que conversamos. Muchas gracias, ministro, por este diálogo, esta conversación. Gracias, Andrés. Ojalá la próxima vez estemos presencial allá para conversar con usted. Nunca se sabe. Un abrazo y a cuidarse, ministro. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Así vamos cerrando Mirada Económica, Canal 24 Horas. Sigue en la sintonía de su canal de noticias. Que le vaya bien. Mirada Económica.